tenemos que darle las gracias a Felucho Jiménez. Hoy es Día de Reyes, por cierto, Felucho. ¿Qué tú quieres decir con eso? Yo soy Baltasar Melchor o Gaspar. No, o te dejaron algo. No, porque aquí con todos estos cambios, todas estas cosas. Muchísimas cosas, mucha salud. Y mucha salud, mucha salud. Bueno, Felucho Jiménez no necesita mucha presentación, claro, es presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, pero lo más importante quizás es miembro del comité político. Del poderoso comité político y fundador del Partido de la Liberación Dominicana, junto con otros centenares o miles. Felucho era de los más jóvenes de esos. Sí. 174 los miembros que tenía el PLD Franklin al año de haberse fundado. Al año de haberse fundado. ¿Eran cientos? 74. 74. Pero o sea Felucho era muy joven en esa época. Echó los dientes. Porque cuando uno lo compra, dentro de esos fundadores está Euclides Gutiérrez, Franklin Almeida, sí. Así es. Botello, que murió. Vido Medina, son personas. Botello. Bueno, Gustavo Montalvo. Sí. ¿Gustavo estaba en la fundadora? Gustavo Montalvo era la fundadora. Sí, Gustavo desde siempre. Pero siempre tenía un perfil bajo. Por una razón sencilla, de esos 174 habíamos, creo que 102 jóvenes que éramos dirigentes estudiantiles en la UAS. Ya. Éramos 107 y renunciamos 102 de los 107 para fundar el PLD con Bosch. Sí. Ya. Bueno, entonces por esa razón, porque Felucho es un conocedor, lo conoce desde su nacimiento, pero además por sus características personales. Por eso hemos invitado a Felucho para que nos ayude a entender qué está pasando dentro del Partido de la Liberación Dominicana con esto de las candidaturas. Hay que recordar que a finales de diciembre, cuando se celebraron primarias, hubo muertos, hubo robo de urnas, lo impensable en un PLD, bueno, el PLD de antaño, porque el PLD de ahora es otra cosa. Entonces, Felucho, ¿qué va a hacer el PLD? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay más de 300 impugnaciones, según se ha dicho. Pero que son casi 5.000 cargos. Si tú divides 300 impugnaciones entre 4.700 y pico, sí, te da mucho menos de un 10%, quizás un 7%. ¿Y por qué se dan todas estas manifestaciones que no se daban en el partido, que era de círculo de estudios y de comités de base? Por una razón muy simple. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana llegó en agosto del 96 al poder, nosotros éramos menos de 17.000 miembros y circulistas. El partido era tan pequeño que, como yo fui su jefe de campaña y parte en cierta medida responsable de la transformación que tuvo el partido de sus orígenes de ideología muy revolucionaria hasta un partido que fue gradualmente incorporándose al sistema democrático y haciendo vida política democrática, el partido tenía, decía, 16.000 y pico de miembros, creo que éramos quizás 17.000 miembros, entre miembros y circulistas. Luego llegamos al poder y el partido comienza un proceso de transformación que nos ha llevado a ser, según dicen en la Secretaría de Organización del PLD, somos 2.4 millones, según Felucho, según mi criterio personal, debe ser un poco menos de la mitad. Posiblemente 1.200.000 o 1.100.000 miembros. Pero un partido de Aún masa, así es un partido ya de masas. masas. Sí. Y como decía Juan Bosch, y nos lo decía siempre, cuando el pueblo se incorpora a un partido, lleva todas sus virtudes y al mismo tiempo todos sus defectos, todos sus vicios. Y eso somos. No somos un partido de suecos ni de noruegos, en donde hay un alto índice de aprovechamiento de la vida, de bienestar social, etcétera. La preocupación de ellos es si Kant tuvo o no tuvo barba. Aquí en la República Dominicana, por supuesto, la preocupación es el pan nuestro de cada día, es decir, necesidades primarias. Y desde ese punto de vista es obvio que hemos tenido una transformación grande de la organización, como ha transformado el país también. El país hace 60 años, el narcotráfico era una cosa insignificante, los crímenes eran contados, ¿verdad?, con respecto a lo que ha pasado ahora, con esta violencia inusitada y brutal que se ha ido ensoñoreando en la vida del dominicano. Y efectivamente hemos pasado por procesos críticos y vergonzosos, porque eso de que hubo 2 muertos ahora, que nunca había pasado en el PLD, no se había dado ni una galleta, pues no un tiro, ni un pecozón le habían dado a nadie en un proceso de convención.
De todas formas hay que entender lo siguiente. Son hechos lamentables. Comienza uno por lamentar la propia vida de los compañeros que la perdieron. Somos dados, y así lo ha declarado la dirección del partido, a someternos incluso a la justicia y que cumplan con todo lo que la ley dice en materia de actuaciones tan indebidas e indelicadas como esa, y serán sancionados, serán expulsados del partido. El partido no va a dejar pasar eso así por así. De todas formas, quiero decirles que de unas 1.300 mesas electorales, creo que hubo unas 100 mesas donde hubo impugnaciones. De esos 300 casos de impugnaciones que ustedes han señalado y que ha salido en los medios de comunicación, porque lo han declarado los propios compañeros que están en la comisión electoral del partido, la mayoría de esos casos son a regidores, también a diputados, muy pocos a nivel municipal, a nivel de sindicatura. Bueno, pero es que justamente por eso es que llama mucho la atención y crea alarma, porque estas elecciones eran parciales, sí. Era para elegir cargos, la mayoría de los cuales no tenían la relevancia de una senaduría, la relevancia de... Es que ustedes lo ven así, y sin embargo, desgraciadamente en la República Dominicana ya esto es otro país. Todavía hasta los años 60, 70 del siglo pasado, los regidores eran honoríficos. Sí. Y por eso tú podías encontrar un hombre de la envergadura de Emilio Rodríguez de Morici. Siendo regidor. Siendo regidor. Sí, y luego presidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional. O tú te podías encontrar en cualquier pueblo un médico, un profesor, un maestro, gente de cierto nivel. Ahora ya se pagan. Ahora que hay regidores que ganan ya más de 100,000 pesos mensuales. Sí. En consecuencia, 150 y una pistola, un revólver, una cosa, en fin, entonces ya la cosa es diferente. Entonces ya eso entró dentro del competido mercado de trabajo político en el país, que desgraciadamente, por el atraso social y económico que todavía persiste en la República Dominicana, la política se ha convertido en un medio de ascenso económico y de ascenso social. Pero un partido como, la lucha viene fundamentalmente a raíz como el de PLD, que nace negando justamente la tradición de los partidos, del mercantilismo en los partidos, que nace promoviendo la política como servicio, servicio ¿cómo era que decía? Al pueblo del país. Servir al pueblo para caer en lo que pasa ahora, porque ahora lo que vimos en ese proceso electoral es también que se estaba imponiendo, el debate era básicamente entre quién tenía más poder, quién podría movilizar más gente, quién podría invertir más en la campaña para ganar un cargo, cualquiera que sea. Eso como a ti que fuiste fundador del PLD, a los que abrazaron el bochismo, ¿verdad? De sus orígenes. ¿Cómo reaccionan frente a una situación tan diametralmente diferente a esa que promovieron? Con el mismo sentimiento de malestar que los anima a ustedes para hacer sus comentarios, igual. Pero también con la madurez para entender lo que yo decía, es un partido diferente, ya es un partido de masa, que hay que procurar que todo vuelva a reencauzarse, que la educación sea, digamos, lo que predomine en la formación de los compañeros y de las compañeras del partido. En otras palabras, se perredeizó del PRD de antaño. Lo que ustedes le... pero sin embargo, diciéndote no, tengo que admitir lo que yo decía hace un rato. No somos nosotros suecos y ellos dominicanos. O sea, la expresión su base social es la base social nuestra. La expresión del pueblo. Pero una vez Franklin Almeida llegó a decir que el PLD y lo demás... no, lo dijo peor, en una expresión que fue desaprobada incluso en el propio partido, en la dirección del partido. Dijo que el país se dividía entre PLDistas y corruptos. Sí, así mismo fue. Fue peor la cosa. Pero bueno, ya eso definitivamente no es así. Y una corrección, yo diría, Ana Mitila, que lo que han hecho los tres partidos principales del país es balaguerizarse, no PRDizarse. Porque el PRD también, durante gran parte del tiempo, estuvo propugnando contra todas estas cosas. Tú sabes que uno de los
digamos, para mí, de los problemas de programas de este tipo es que están con el tiempo muy limitado. Sí, sí. Yo no quisiera que nos entretuviésemos como saliéndonos un tanto del carril por donde veníamos, caminando. Pero cuando tú dices balaguerizarse, es como si tuviera Balaguer una estigma negativa y como si hubiese sido un demonio, un demiurgo en la historia dominicana, y nada más lejos de la verdad. O sea, yo quiero, yo no sé, a mí quizás los años me han enseñado a valorar la vida de una manera diferente. Entonces yo creo que, contrario a eso, fue un privilegio infinito para la República Dominicana haber contado no solo con Juan Bosch, sino también con Balaguer y con Peña Gómez, y junto con ellos otros líderes importantes, con los que uno podía o no comulgar con sus ideas y con sus valores, pero que indudablemente mantuvieron alejado a la República Dominicana de situaciones tan graves como lo que pasaba en Guatemala, lo que pasaba en El Salvador, lo que pasaba en Nicaragua, lo que pasaba en Argentina, llegó a pasar incluso en Chile y Uruguay, porque de los 3 países cumbre de la democracia latinoamericana y de los niveles y de pueblos altamente cultos y educados, que eran Costa Rica, Argentina y Uruguay y Chile, en 3 de esos 4 países pasó todo lo que nosotros sabemos que pasó. Bueno, pero, y eso se debió en gran medida al peso de esos líderes. Pero aquí pasó, digo, no con esas connotaciones jamás tan en la dramáticas vida, como los robos de bebés. Lo que pasa es que los dominicanos... Ese tipo de cosas, sí, pero sangre, lamentablemente la tuvimos a borbotones en los años 70. Con Balaguer. Sí, este país había pasado por una guerra civil difícil, cruenta. Y ayer me decía, pero volvamos a la situación. Me decía incluso un amigo que muchos de los presos políticos que soltaron del periodo democrático de un hombre que yo respeto mucho su memoria, que fue Antonio Guzmán, murieron luego en la calle, y no justamente a manos de policía, es decir, no necesariamente. No mucho. Lo que quiero decirle, los dominicanos somos muy dados a ver siempre el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno. ¿Y lo estaba yo comentando un tanto con Ana Mitil antes de que entráramos al aire. Aquí siempre vivimos valorando los medios de comunicación. Ustedes cogen el noticiario de cualquier canal, incluido este, o cualquier periódico, pero de cualquier naturaleza y de cualquier dueño. Y todo lo que se resalta son los crímenes, los robos, lo malo, etcétera, y confundiendo incluso lo bueno con lo malo, es decir, tampoco se hace discriminación. Todos los políticos son ladrones, todos los curas son pederastas, ¿no? Y no es así. Sí. Hay mucha gente seria, mucha gente buena. Felucho, el PLD luce fracturado y una expresión de esas luchas internas, de esas tensiones que se está viviendo, fueron esos robos de urna, esas rebatiñas, esa tensión interna. ¿Cómo van a resolverlo? Ya estamos en enero, sí. A 4 meses de las elecciones. El presidente un día de estos se lanza a la calle, digo, ya se lanzó. No, la campaña la comienza ahora en enero. Pero formalmente se inicia ahora. Sí. Bueno, ¿cómo se va a resolver? La Comisión Electoral está fajada trabajando en eso, es un grupo de compañeros donde hay representación de todas las tendencias y todas las opiniones dentro del partido, porque el partido efectivamente tiene los grupos y tendencias que tú señalas, pero todos los partidos políticos del mundo son así. Sí, todos ya la homogeneidad es imposible. La propia palabra partido significa parte de, significa que todos no pensamos igual, todos no somos iguales. Pero esa Comisión Nacional Electoral tiene mucha confianza la dirección del partido en ella y todo el partido en ello. Eso no significa que no haya 10, 14, 30 que irán al Tribunal Superior Electoral y podrán acudir, tal como han dicho los propios compañeros de la comisión. Yo creo que en esta semana, en el curso de esta semana, ya deben terminar del conocimiento de todos los procesos de impugnaciones que han habido, que vuelvo y digo, están hablando de unos 300 casos de casi 5,000, para que pongamos la cosa en su contexto real y tampoco crea la opinión pública que todo está acabando, que estamos en embuste. Eso no es así. Y el comité político, yo estoy absolutamente seguro que en el curso de los próximos 10 o 12 días se estará reuniendo, recibirá el informe de la Comisión Electoral y a partir de ese momento ya se hará justicia en el partido como siempre se ha hecho. ¿Cuándo es que comienza la campaña? Yo pienso que la campaña debe comenzar con el acto de proclamación formal del compañero Danilo Medina. ¿Ya tienen fecha para el acto de proclamación? Yo supongo, porque ha sido costumbre del partido, que será el 26 de enero, el día de Duarte, un día de fiesta. Es posible, esa ha sido la tradición, pero siempre sí estoy seguro de que será a finales de este mes de enero. La conformación de los equipos de campaña. De todo. Felucho, hay un problema con las diferentes campañas, eso lo vimos cuando Leonel Fernández. Tenemos la ley de función pública
una ley que fue promulgada por el mismo presidente Fernández, pero se promulgó en enero del 2012 y en el mismo mes de enero fue violada. ¿En qué porque sentido? la ley dice, esa ley, qué pena que no la tenemos aquí en la mano, esa ley establece que los funcionarios públicos no pueden estar en campaña. Entonces, vamos a tener otra vez... Ana Mitila, una ley debe y tendría todo el derecho y sería legítimo que le prohíba a cualquier empleado, incluso no necesariamente funcionario, que en su horario de trabajo haga campaña y se dedique a otra cosa que no sea su trabajo por el que se le paga. Pero ninguna ley puede prohibirle a ningún dominicano un derecho que todo dominicano tiene, que es el de ser elegido y el de poder elegir. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo usted le puede prohibir a nadie que fuera de su horario de trabajo haga campaña? Bueno, no puede establecerse. hemos visto ministros dedicados a zonas específicas. Entonces se supone que ese funcionario, que ese ciudadano que tiene la doble condición, pero también tiene una responsabilidad. Ana Mitila, pero entonces vamos a partir de mi propio... Puede tomar licencia, puede tomar licencia. No, vamos a o puede apartarse momentáneamente de su cargo. Vamos a partir de mi propio caso. Yo fui jefe de campaña en el año 2008, fui en varios procesos electorales, pero te pongo en el año 2008, yo era secretario de Estado de Turismo y yo dirigía desde Puerto Plata hasta Samaná, pero yo iba los fines de semana. Yo iba a mi despacho a trabajar y despachaba, como sigo despachando incluso en horas de madrugada. Pero los fines de semana, a mí qué ley me puede prohibir que yo vaya a hacer campaña electoral. Ahora, tú te refieres al candidato, al funcionario que es candidato. Ese sí yo creo que debe tomar licencia. Y estoy seguro que el compañero Danilo Medina, que es el presidente de la República, en esos casos se los podrá exigir. ¿Y el presidente va a tomar licencia? ¿El presidente va a tomar licencia? Pero tú no puedes poner al presidente a tomar licencia porque en virtud de qué. O sea, es que la República Dominicana avanza, pero a veces creemos que no avanzamos. Pero ya Balaguer tomó licencia. Pero mi vida, vez. ¿Cómo no iba a tomar licencia mi vida si no eran elecciones competitivas? Si la campaña reeleccionista se montaba de siempre, nunca se desmontaba esa campaña. Si estaba permanentemente en campaña. Si los procesos electorales en los que aquí se discutía si había trampa, si no había trampa, si había fraude o no había fraude, él era el presidente de la República. Pero usted me va a decir a mí que la República Dominicana en el 2015 se parece a la República Dominicana del 2074. De 1974 a 1978. Entonces sería como uno caminar por la calle de Santo Domingo y ver la propia casa bajita y ningún edificio alto de hace 60 Pelucho, años. El expresidente Leonel Fernández va para perdóname, lo que yo quiero decir, todavía vivimos como con el fantasma del fraude y el fantasma de tal cosa. Amigo mío, así como hay personas que creen que el hombre no es verdad que llegó a la luna, pero no hay es un gente fantasma, que vive de espalda a la realidad. Tuvimos un déficit en el 2012, tuvimos un déficit fiscal enorme. Ese déficit fiscal, Ana Mitila. Hemos tenido el uso de los recursos del Estado. Ana Mitila, ese déficit fiscal no tuvo como punto de razón o razón de ser la campaña electoral de 2012, no mi vida. Tuvo como razón de ser que el presidente de entonces, compañero Leonel Fernández, se acogió a una política que usted podrá contradecirla. Usted podrá decir, no era la mejor. Yo, sin embargo, no dudo de que haya elegido el camino correcto. ¿Cuál era el camino correcto? Yo soy economista. Los economistas, en medio de la crisis que se inició en el 2008, pero cuyos orígenes realmente comenzó a explotar en el 2008, pero cuyos orígenes se trasladaban al 2007, se dividieron en dos corrientes. Una, la de economistas tipo Stigler, tipo Krugman, Paul Krugman, que señalaban que los gobiernos tenían que acelerar sus inversiones públicas con la finalidad de contrarrestar la tendencia recesionista, o sea, de paralización de la economía, y habían otros, sobre todo los europeos, que entendían que no, que tenía que imponerse la austeridad, que tenía que imponerse el no gasto, que tenía que imponerse la eliminación completa del déficit fiscal, aún sea sobre la base de lanzar a la calle a decenas de miles o a cientos de miles de trabajadores. El compañero Leonel entendió que la República Dominicana tenía que encauzarse de una manera diferente y lo hizo. Que pudo haber exceso, yo no lo dudo, yo creo que no hay perfectos.
Yo siempre, entre las muchas cosas que aprendí de Juan Bosch, aprendí una cosa que para mí ha sido guía de mi vida, como un norte de mi vida. Nos decía, compañeros, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Persigamos lo bueno porque lo perfecto no existe. Desde ese punto de vista uno tiene que ser realista. El 26 de enero probablemente, o tal vez a más tardar el 26 de enero, se ha proclamado el candidato presidencial, que ya está en campaña, porque ha estado encabezando actos en varias partes del país. No te voy a convencer de lo contrario, Alberto. ¿Estará ahí presente Leonel Fernández, que hasta ahora no se incorpora? Completamente seguro. Yo me río porque hay una gran preocupación, que si Leonel se integra, que si no se integra, que eso significa que el PLD está dividido. ¿Que cuándo será? Por Dios, mira, lo primero que voy a decirles a ustedes, compañero Danilo Medina ganará las próximas elecciones para suerte de la República Dominicana, en todos los órdenes. Ustedes, por ejemplo, como medio fueron un medio muy dado y entregado a la lucha por el 4%. Yo lo recuerdo perfectamente, eso era diario. Claro. Llegaron a venir incluso vestidos de amarillo. Sí. Pues búsquense ahí. Orgullosamente. Perfecto. Búsquense ahí todas las informaciones. Ayer salió en el periódico Hoy un artículo de Rosa Alcántara, donde dice que el gasto por estudiante de este año 2016, ¿me permiten? Sí, era 60. Fíjense ustedes. 67,000, algo así estaba diciendo. Dice Rosa Alcántara, formación de maestros. En formación docente en el 2016 se invertirán 3.323.9 millones. La inversión en ese renglón ha ido aumentando gradualmente. En el 2004 solo se invertían 48.5 millones. O sea, en el último año, perdóname, de gobierno del PRD de entonces, el PRM de hoy, donde está Hipólito, mi querido amigo, se invertían 48.5 millones. Pero este año, 3.323 millones. Y si ustedes quieren cómo se decir, explica lo que estableció Guillermo Carán justamente este fin de semana, en el sentido de que pese a esa gran cantidad de recursos que se está invirtiendo para el ciudadano común, para la familia dominicana, la educación ahora cuesta más que nunca? Pero ¿cómo no? Pero Guillermo Carán debe saber que el pan también cuesta más que nunca, y que el arroz cuesta más que nunca, y la habichuela cuesta más que nunca. Y yo de que mi amigo Guillermo Carán tampoco nunca esperaría un halago o una flor hacia el gobierno del PLD. Perfecto, él es un opositor, ese es su papel como opositor. Yo lo que le quiero decir a ustedes es una cosa, para que nadie vaya a pensar que ahora vamos a gastar 3.323 millones, pero es por el hecho de que la ley obligó y Danilo lo ha respetado, ¿verdad? Que a partir del año 2013, del presupuesto del 2013, se aplicó el 4%. En el 2012, cuando Leonel entrega el poder, eran 603 millones versus 48. Es decir, eran 15 veces más que lo que se había gastado en formación de maestros en el año 2004. Pero, por ejemplo, vamos a ver otra cosa. En 11 años, dice Rosa Alcántara, en el periódico Hoy, ese que ustedes tienen ahí en sus manos, ¿verdad? El gasto promedio por estudiante aumentó de 6.204 pesos, óigame bien, a nada menos que 62.992. O sea, de 2004 a ahora hemos aumentado 10 veces el gasto por estudiante. Nadie cuestiona lo positivo que ha significado la aplicación del 4%, por el que tanto luchó la sociedad dominicana. Como no, es que yo tengo aquí los datos que lo dio Rosa Alcántara de cuánto se pagaba en el año 12 cuando todavía el 4% no se había pagado. Pero estáis reconociéndole eso. No, mira, lo que yo creo que nadie, hay que ser muy mezquino para no reconocer. No, Adalberto, habría que ser mezquino para no reconocer otra cosa. Que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, este país ha avanzado, ha progresado, se ha transformado. Yo te puedo decir, el tema que no ha avanzado. Yo tengo una sola pregunta a ti. ¿Conocen ustedes alguna carretera nueva que en los 12 años de gobierno del PRD se haya construido en el país? El tema principal. Porque yo me cansaría de decirle la carretera nueva que la sociedad dominicana que no ha avanzado en el PLD y que yo pensaba que sí va a resolver es los altos niveles de desigualdad de esta sociedad, de redistribución de la riqueza que produce toda la sociedad. ¿Cómo ha continuado la tendencia hacia la concentración de todo esto y hacia la proletarización de la gente?
la miseria de la gente. Sí, y eso se da inclusive en el Estado. Los estudios del Banco Mundial, ¿verdad que sí, Adalberto? Claro que sí. Entonces tú reconocerás... Y lo del Banco Central de aquí, sí, inclusive. No, que somos un país 50 años creciendo. Entonces ustedes reconocerán... Ejemplo de América Latina. Ustedes serán... te compartirán conmigo la opinión de que ese proceso de concentración del capital y de crecimiento de la desigualdad entre los más ricos y los más pobres es universal. ¿O me lo van a rechazar? No, pero atención con esto. Eso es cierto, pero lo que... Óyeme, debe reconocer, hablaba del Banco Mundial. Nosotros parecemos. Óyeme, el Papa Francisco. ¿Se ha referido a eso? No, pero una precisión. Ha hablado del capitalismo salvaje. Una precisión, Peluche. Y ese capitalismo, ese sistema capitalista. Pero hago una precisión. Una precisión, Felucho. Los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, te sitúan a la región de América Latina como la más desigual del mundo. Y dentro de la región de América Latina, como de la más desigual del mundo, aparece la República Dominicana ocupando el tercer lugar. Pero ojo, Felucho. Y eso pues nos coloca a nosotros en una situación bastante difícil. Y yo llamo la atención porque el Partido de la Liberación Dominicana proclamó durante muchísimos años la necesidad de implicar una justicia social en el país. Y ha tenido oportunidad de adoptar medidas encaminadas a que eso se reduzca y no ha ocurrido así. Y si ustedes me dan chance, le voy a responder que lo hemos hecho. Claro que sí. Fíjate lo que pasa. Cuando esos organismos internacionales vienen y hacen un estudio en la República Dominicana sobre el estado de pobreza, la pobreza crítica, la pobreza o extrema, los diferentes niveles de progreso y de bienestar para otros segmentos de la población, ¿tú crees que excluyen el millón de haitianos que hay en este país? ¿Tú crees que esos estudios indican que separan ese millón de inmigrantes ilegales que tenemos aquí del resto de la sociedad? Pero no hay un millón. No hay un millón. Lo Aquí. que se ha establecido. Los estudios, el gobierno hizo la encuesta. Yo le voy a decir. La Oficina Nacional de Estadística. ¿Y cuánto dicen? Dice que hay 514,000 extranjeros, incluyendo los haitianos. Exacto. 514,000 extranjeros, incluyendo los haitianos. 400,000 y pico. Y yo los felicito. Y hay más. Pero no lo decimos nosotros, la Oficina Nacional de Estadística. Pero yo los felicito a ustedes y felicito a mi amigo Pablo Taitú. Porque todo el mundo sabe en este país que cuando se está realizando un censo, el haitiano ilegal da su dato, aparece, se presenta ante la comisión que ha ido entrevistando en los diferentes barrios. ¿Tú conoces esa encuesta, Felucho? Oh, pero como no, querido, yo tuve ayer la visita del director. Pero la metodología que usaron. Pero déjame contarte una cosa, déjame decirte una cosa, déjame decirle esto. Con todo y lo que se ha avanzado en la República Dominicana en el sistema de estadística, todavía tenemos cierta flojera, todavía tenemos ciertos niveles de deficiencia. Y yo te puedo decir a ti que las estadísticas financieras y monetarias de la República Dominicana hace 50 años decían incluso cuántas cuentas de ahorro tenían según el valor del dinero depositado en la cuenta de ahorro. Cuántos tenían menos de 100 pesos, cuántos tenían entre 100 y 500 pesos, cuántas tenían de 500,000 pesos, cuántas tenían 100,000 pesos más, cuántas tenían 1,000,000 de pesos más. Y la cuenta corriente igual, búscame esas estadísticas ahora. En las estadísticas que se celebraban aquí hace 50 o 60 años decían, en el análisis de las estadísticas industriales, pero, perdóname, ¿cuánto se pagaba de salario en el país? ¿Cuánto era la depreciación? ¿Cuánto era la formación de capital? ¿Cuánto era un montón de cosas? Búscame esas estadísticas ahora. Bueno, hay estadísticas que te dicen que el salario real de nosotros ahora se remonta a los años 70. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A lo que teníamos. O sea, la capacidad de compra. Yo a ustedes les voy a decir una cosa. Ustedes se guían por una serie de datos, yo me estoy guiando por otra serie de informaciones. Yo estoy absolutamente seguro que los niveles de pobreza extrema en la República Dominicana se han disminuido considerablemente en los años de gobierno del PLD. Y que los gobiernos, los gobiernos del PLD han redistribuido. Porque el bonogás, el bonoluz, la tarjeta de solidaridad, todo eso responde a una política social que tiende a elevar los niveles y la dignidad de vida de los más desposeídos de la República Dominicana. Bueno, entonces lo que pasa es que ustedes las estadísticas lo cogen así. Los órganos estatales dicen lo contrario. Pero ese es un tema, la desigualdad, que tú reconoces que persiste en la República Dominicana. Yo lo he visto en Estados Unidos. El otro tema que mucho confiamos, y te lo digo con toda sinceridad, y que un gobierno del PLD
se iba a enfrentar con mucha valentía y que se iba a evitar es la corrupción. Y todavía nosotros seguimos con una agenda que incluye entre los puntos prioritarios a resolver el tema de la corrupción. Ahora tenemos todos estos escándalos que incluye a todos los poderes públicos, el Congreso. No, todos los poderes públicos no. No hay ni un escándalo de eso que salpique al presidente Danilo Medina. Pero el Poder Ejecutivo no solo el presidente. Perdóname, pero ninguno. Pero el Poder Ejecutivo, el gobierno central, no solo el presidente. Yo te aseguro a ti que los niveles... El gobierno central no solamente es el presidente de la República. Y son sus ministros. Exacto. Y son sus ministros. Sí. ¿Y qué ministro ha sido acusado de un acto de corrupción ahora? En este periodo de gobierno, ¿cuál ministro? No te sonrías, dime cuál ministro. Yo te diría... Yo te estoy preguntando, ¿cuál ministro? No, pero en términos de cuestionamiento, de medidas que se han considerado corruptas. Primero yo saludo el cuestionamiento, porque esos cuestionamientos y una prensa incisiva en materia de eso, ¿verdad que sí? Hace que el que tenga tendencia al robo se cuide. A veces se evite, como cuando el álbum de la corrupción que publicó el Partido de la Liberación Dominicana, ¿se acuerdan? Durante un tiempo, esos funcionarios tuvieron que abstenerse de meter la mano en lo ajeno. ¿Por qué? Porque se sentían vigilados. Y a mí me gusta eso. Yo quiero que eso sea así y que siga siendo así. Pero en materia de corrupción hay que hacer una aclaración. Yo he escuchado a veces gente que dice, que la popularidad del presidente Danilo Medina ha disminuido por concepto de eso, por motivo de esos escándalos. ¿Y por qué? ¿Y quién ha dicho eso? Porque el aparato judicial dominicano tiene dos componentes. El de los jueces, que son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, con respecto a los cuales Danilo Medina no ha nombrado un solo juez, porque todavía no le ha correspondido en su periodo, en sus 3 años, tomar acción o medida legítima, o sea, legal, desde ese punto de vista. Y los fiscales que lo nombra él. O sea, la parte del poder, ¿cómo se llama? De la parte civil, o sea, los procuradores generales de la República, eso es un decreto del presidente de la República. Bien, ellos han hecho su papel. Domingo Brito ha hecho su papel. Yo pienso que si no se ha hecho mejor papel, también tiene que ver con otro hecho del cual también el presidente Medina es ajeno. ¿Cuál? La mala formación de muchos fiscales y de muchos ayudantes de fiscales que preparan los expedientes por una razón o por otra, pero de mala manera, desde el punto de vista de su estructuración. Pero hay mucho cuestionamiento. El procurador no recurrió, lo de Félix Bautista no lo recurrió. Cada vez que me ponen ese tema, digo que nada más nos parecemos porque tenemos el nombre, pero tenemos orígenes diferentes, conductas diferentes. Eso es así, ¿eh? Yo no jamás en la vida. No, jamás en la vida. Tú dices el acto de proclamación de su candidatura. No, jamás. ¿Por qué? Porque yo no... ¿Y el presidente irá? Lo que pasa es una cosa. ¿Y el presidente irá? El presidente Danilo Medina tiene el compromiso de ir a los actos de proclamación. Porque un presidente Danilo Medina irá ahora a Dajabón. Y tú quieres una senadora que embromara más con la imagen del presidente Medina que Sonia Mateo. Sin embargo, va a ir. Pero eso no resta. Lo que estamos hablando aquí es de la corrupción, que yo condeno, que yo me uno también a eso. Pero tenemos que admitir todos que la corrupción desde el punto de vista de su persecución y de que se haga justicia tiene dos componentes. La parte que le corresponde al presidente Danilo Medina ha tenido todo lo que ha debido hacer. Si se han cometido errores, repito, es por la mala formulación de los expedientes acusatorios, de lo cual tampoco él tiene responsabilidad. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Qué pena que se terminó el tiempo y no le preguntamos por qué Félix Bautista sigue siendo secretario general del PLD, secretario de organización. Porque fue elegido. Pero en cualquier país del mundo, un funcionario, una persona, no es funcionario, es senador. Le pide su renuncia. Es increíble que un partido tenga en su seno una persona tan cuestionada. Pero perdóname, dame el chancecito ahora, yo me en blanco con ese comentario, ¿verdad? Pero en ningún otro país del mundo se da el caso de la República Dominicana, en donde para ustedes, los que dirigen medios de comunicación, todo el que está en el gobierno es ladrón. No, eso no es así. No, así es. No, así no es, mire, óyeme, ustedes, cuando esta sociedad lo ve así, todos son, todos son, no somos. Aquí en este canal, en hora de las 5 de la madrugada, aparecen siempre dos amigos que dicen que todos los miembros del comité político eran chancleteros y pidecolilla. Eso es una falsedad, una mentira. Y lo dicen todos los días. Una de ellas
la secretaria de mi compañía es hermana, y que tenía que saber exactamente lo que se ganaba en esa empresa y se declaraban esos impuestos, y lo siguen metiendo a todos en el mismo saco. ¿Sabe por qué? Porque también esa es otra manera de contribuir a la corrupción. Gracias, no diferenciar el que es serio de que sí, no es serio. Sí, lamentablemente. Entre nosotros de todas formas hay de todo. Sí, como en Botica. Es un partido, vuelvo y repito, de 1.200.000 miembros y es muy difícil que no se nos metan aún en la cúpula del partido Felucho, personas Jiménez, que respondan a otros criterios. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Gracias.